Bueno, gracia y paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Una vez más, damos gracias a Dios que nos permite estar aquí en este día conectados y a su vez, pues la intención es aprender de la palabra de Dios. Lo poco o lo mucho que se pueda informar, se pueda transmitir desde esta clase, desde esta plataforma en la cual estamos aquí pues conectados, es con el fin de tener conocimiento en su palabra. Y agradezco al Señor Jesucristo que estamos hoy en este día juntos para estudiar la Biblia. Mi hermano Javier, mi hermana Marisela, la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes y gracias a Dios podemos aquí estar en este día. Así también por los que están por conectarse, daremos pues gracias a Dios por los que también se conecten en este momento, en esta hora, y también al siervo de Dios, el hermano Alberto Esparza, pues enviamos también saludos a nuestro hermano que hoy en este día me hablaba que se le hacía un poco difícil estar aquí con nosotros por motivos de trabajo, pero donde él se encuentre, que el Señor Jesucristo lo ayude, que Dios lo bendiga. Y los que están aquí, pues gracias a Dios, una vez más nos permite estar en esta clase de la materia soteriología, la materia que nos habla acerca de la salvación. Como siempre lo hemos mencionado, es una rama de la teología. Y es en lo que hemos estado hablando, es en lo que hemos estado aprendiendo este día, los días lunes de 8 a 9. Ya vimos acerca de la salvación en el Antiguo Testamento y vimos pues solamente tres pasajes: la caída del hombre en el jardín del Edén, la salvación en el arca de Noé y la salvación de Israel en Egipto. De ahí, si nos pudiéramos detener, seguiríamos hablando muchos pasajes que nos muestran acerca de la salvación. El Antiguo Testamento es un libro, es el libro del Antiguo Testamento que está cargado acerca de lo que es la salvación y nos presenta a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en este momento vamos a entrar ya al tema del día de hoy, que ya estamos viendo la salvación en el Nuevo Testamento. La clase pasada veíamos la preparación del camino y hablábamos acerca de un hombre llamado Juan el Bautista que estaba preparando el camino y hablando del arrepentimiento para que la gente pudiera ser salva. Ya tenemos ahora en esta clase el nombre del Salvador. Sería la clase de hoy, el nombre del Salvador. Doy bienvenida, hermano Miguel Ángel Mendoza. Amén, hermano Miguel Ángel. Gracias a Dios que el Señor nos permite estar aquí conectados. Te damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es hermano de Cuernavaca, Morelos. Saludos allá hasta Cuernavaca y el Señor Jesús les bendiga. Amén. Así es. Bueno, aquí estamos saludando a nuestro hermano Miguel Ángel y asimismo también le damos bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, sabemos que en este día tenemos la clase de soteriología que nos habla acerca de la salvación. Y para el cristiano es muy importante, tener en cuenta y tener con claridad este tema que nos habla acerca de la salvación, porque a mí como persona, a mí como ser humano, me interesa mucho acerca de mi salvación. A mí me interesa mucho saber acerca de ser salvo, y la Biblia me va mostrando ese camino y cómo puedo ganar mi salvación, cómo puedo obtener mi salvación, y esto pues lo vamos a ir viendo siempre a la luz de la palabra de Dios. Todo lo que hablemos siempre va a ser a la luz de la palabra. Nunca vamos a tomar un pensamiento humano, una frase de hombre,
apoyándonos en algo de un pensador, de un filósofo, no, siempre enfocándonos en la palabra del Señor Jesucristo, que ahí es donde nuestra fe se apoya y ahí es donde vamos a ir aprendiendo acerca de nuestra salvación. El nombre del Salvador. Bueno, de antemano el título ya yo creo que, no es lo que creo, estoy seguro que cada uno de los que están aquí sabemos el nombre del Salvador, conocemos a nuestro Salvador. Si de hecho estamos en este lugar y pertenecemos a la iglesia de Cristo, ya de antemano se nos ha presentado a nuestro Salvador. Y nuestro Salvador se llama Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia y vamos a dar inicio en el primer versículo del día de hoy, a través de la palabra, basado en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Si leemos con atención, este versículo dice: María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Si estamos hablando de la soteriología, de la salvación, y la semana pasada que se hablaba y se tocaban los puntos acerca de ir preparando el camino, de que vino un hombre trayendo este ministerio acerca de preparar el camino y mostrarnos la salvación, hablarnos del Salvador, e incluso en el río Jordán presenta al Salvador del mundo, diciendo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este pasaje de Mateo nos está relatando la Escritura acerca de lo que José tiene en una visión. Dios le habla en una visión, se le aparece el ángel Gabriel y le dice: María tendrá un hijo. José, al enterarse de que María estaba esperando ya un hijo y que él estaba por casarse por ella, pues quiso dejarla en secreto, quiso pues hacerse a un lado. Si el hijo, él sabía que el hijo que ella esperaba no era de él, pues quería dejarla en secreto. Pero el ángel Gabriel es un mensajero de Dios, se le aparece a José en aquella noche y le dice: María tendrá un hijo. Es cierto, lo que María tiene en el vientre sí es un fruto, viene un hijo en su vientre. Pero le dice ahora y le da una responsabilidad a este hombre llamado José: le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Esta historia conocemos y José se le llega la noticia que lo que esperaba no era de una persona, no era de un hombre, sino que era por medio del Espíritu Santo. Algo que traía en su vientre aquella mujer era algo divino, no era de una semilla de hombre, venía de una semilla del cielo y lo que ella esperaba era santo, es santo. Entonces, al escuchar esta noticia, José, pues, aceptó. Y este hombre entendió que lo que el ángel le estaba diciendo. Para aquí tomar en cuenta estas palabras que tenemos, dice: pondrás por nombre, pondrás por nombre. Aquí ya no pude subrayar, pero a mí me gustaría que pudieran ustedes subrayar la palabra nombre. Es muy importante ver lo que vamos a tener en este tema, el nombre del Salvador. Ese es el título del día de hoy, el nombre del Salvador. Entonces, si pueden subrayar esta palabra, nombre, es una palabra clave a nuestro tema, y enseguida subrayemos el nombre Jesús, porque también es de lo que vamos a hablar hoy en este día. De hecho, el tema central de la Biblia siempre es Jesucristo. Siempre nos vamos a enfocar a Jesús. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia siempre se enfoca a Jesús. El Antiguo Testamento nos habla y nos ilustra acerca
de sombras, de figuras acerca de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento nos revela este Salvador para nuestras almas. Y dice ahí, se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí sí pueden también subrayar la palabra salvará, es muy importante porque esto es lo que estamos viendo en la materia de soteriología, la salvación. Entonces subrayen la palabra nombre, subrayen el nombre Jesús y subrayen la palabra salvará. En lo que hacen, doy bienvenida a mi hermana Sandra, que también ya se ha conectado a esta clase. Bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, nos detenemos aquí y hacemos una pausa. Después de haber subrayado la palabra nombre, el nombre Jesús y la palabra salvará, yo quiero detenerme aquí y hacer una pausa porque yo he escuchado siempre en este punto mucha polémica, la polémica acerca del nombre de Jesús. Y hemos escuchado, quizás por ciertas denominaciones, algunas corrientes diferentes, haciendo notar que el nombre de Jesús no es importante. Lo hemos escuchado probablemente. Se ha escuchado siempre que se ataca sobre el nombre de Jesús, que no es el nombre de Dios, que Jesús no tiene que ver nada con Dios. Y yo quisiera que pudiéramos tomar apuntes porque aquí en estas palabras que tenemos, que viene del hebreo, el nombre Yeshua, y que esta palabra originalmente, en el original, así se pronuncia Yeshua, son las letras que ahí tenemos en hebreo y que se lee de derecha a izquierda. Tenemos la letra Yud, la letra Shin, la letra Bab y la letra Ain. Entonces, estas palabras, estas 4 letras, formando la palabra o el nombre Yeshua. Yeshua significa Salvador. Esto es lo que significa el nombre Yeshua, Salvador. Si recordamos, es lo que estamos leyendo en Mateo 1:21. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. En el original, en el hebreo este nombre es Yeshua y se llamará así porque salvará. Su nombre es Jesús o su nombre es Yeshua porque es Salvador. Él se va a encargar de salvar a su pueblo de sus pecados. Lo que yo decía hace un momento en este punto, ha sido muy polémico hablar del nombre de Jesús, porque este es el punto de hoy, el nombre del Salvador. Y yo creo que muchos ya van a tomar este tema, no de nosotros, de los que oigan fuera, ¿verdad? Que este nombre no es el nombre correcto, que este no es el nombre que da salvación, pero yo quiero dar esta información a grandes rasgos. Yeshua, que es el nombre en hebreo, y que del griego al transliterarse, aquí hay una transliteración. Yo he escuchado decir, es que los nombres no tienen traducción, y es cierto, los nombres no tienen traducción. Si yo me llamo Asael aquí en México, soy Asael en cualquier parte del mundo. Pero vamos a ver por qué fue transliterándose el nombre de Yeshua. En el griego no existía la palabra Yeshua. En el lenguaje griego no existía cómo poder escribir Yeshua. No se podía hacer. Entonces lo que los griegos usaron era tomar letras, la fonética de Yeshua en el griego y ocupar letras así en el griego y transliterarlo, no traducirlo. No estoy diciendo traducirlo, estoy diciendo transliterarlo. Del hebreo cuando se translitera, se empieza a transliterar al griego, la yud es ocupada ahí como la palabra que suena como i, porque ahí decimos ye. Entonces en el griego se pone la letra que suena como i. Después la shin es ocupada por una letra en el griego que se llama sigma y que suena o su fonética es como la S de s. Entonces ahí estamos hablando de Isus.
Jesús, Jesús, Jesús. Así es como se transliteró en el griego. Del griego al latín llega a pronunciarse Jesús. Esta es una palabra quizás un poco más conocida al español original, o se puede pronunciar casi igual. En el español original es Jesús. Y en el español moderno, cuando me parece que en el año 1536, cuando la I latina es cambiada por J para que pueda pronunciarse como la J, lo que hoy pronunciamos como J, entonces es cambiado de Jesús a Jesús. Y eso es lo que hoy tenemos nosotros en nuestra Biblia, en nuestras versiones, en nuestras traducciones, la palabra Jesús. Jesús es el nombre de nuestro Salvador. No estoy diciendo que es la traducción del nombre Yeshua, es la transliteración. El griego no existían las letras para poder escribir Yeshua en el lenguaje, en las letras griegas, y así poder escribirse en el griego. Entonces lo que fueron ocupando letras que sonaran en el lenguaje griego, y así pasó al latín, del latín al español original, y del español original al español moderno, lo que hoy tenemos, Jesús. ¿Por qué ha habido una grande polémica en esto? Porque yo he escuchado que el nombre de Jesús no tiene valor, que el nombre de Jesús no es el nombre original, que el nombre de Jesús no es real, y hemos escuchado probablemente cantidad sobre ataque del nombre de Jesús. Y unos incluso dicen que Jesús viene de un dios, no recuerdo, un dios griego, me parece, Zeus, ¿verdad? Y decían, es que Jesús es Zeus, y cuando estás diciendo Jesús, estás diciendo Zeus. Yo creo que aquí es una ignorancia, a falta del conocimiento del griego y la transliteración de este nombre. No es que Jesús es Zeus, no es porque termine en la misma pronunciación, sino porque fue la transliteración de Yeshua al griego, al latín, al español original y al español moderno, lo que hoy tenemos. Quisiera que esto, lo que estamos estudiando, viendo, lo pudiéramos comprender y poder entender a la perfección, que nosotros al decir Jesús no estamos afectando nada. No estoy diciendo que ese no es el nombre, como hay otros que dicen este no es el nombre de Jesús, sino que yo entiendo que su nombre fue transliterado para que los griegos pudieran entenderlo, escribirlo, leerlo, y así pasó al latín y al español original y llegó a nuestro español moderno entre el año 1536, cuando se escribe Jesús. Y para mí Jesús es el Salvador del mundo. Para mí no hay ni un problema si yo digo Jesús o si alguien dice Yeshua, que es el nombre original en el hebreo, y que si yo estoy pronunciando Jesús, para mí no hay ningún problema. Yo sé que Él es mi Salvador, que Jesús es mi Salvador, que Él es quien dio su vida en rescate nuestra. Él es quien fue anunciado por los profetas, Él es quien fue anunciado por el ángel Gabriel a José, para que este ser, este hombre divino, este ser divino, nos diera a nosotros la salvación. Bueno, yo creo que en este punto queda claro, hermanos, queda entendido este punto, porque nosotros tenemos ahora el nombre de Jesús. No es ni una traducción. Yo creo que esto ya lo pudimos entender. No es ninguna traducción. Jesús no es el nombre de Zeus, no. Eso es una ignorancia al lenguaje griego. Eso es una ignorancia. Esto es una falta de estudio a este lenguaje, cómo se fue transliterando el nombre del Salvador a nuestro español moderno. Usted y yo entendemos que Jesús es el Salvador del mundo.
Amén. Mi hermano Miguel Ángel, mi hermano Javier, mi hermana Marisela, mi hermana Sandra, que están hoy en este día en la clase. Yo creo que si ponemos ahí en el chat quién es nuestro Salvador, escribiríamos que nuestro Salvador se llama Jesús. Jesús es nuestro Salvador, y para mí no hay ningún problema, y para mí tampoco es poner este nombre en tela de juicio, en decir que probablemente es que ese no es el nombre real y que yo tengo que ser bautizado en el nombre de Yeshua y que el nombre de Yeshua tiene que ser pronunciado porque en ese nombre hay salvación. No, lo que tenemos hoy en día es la transliteración. El griego no lo pudo escribir, no existían esas letras, esas palabras, y lo transliteró a sus letras para darle la pronunciación a lo más cercano del nombre de Yeshua. Y así es lo que tenemos: Jesús y Jesús. Amén. Mi hermano Miguel Ángel, así es, nuestro Salvador es Jesús, y así también conocido como Jesucristo. Mi hermano Javier también escribe: nuestro Salvador es Jesús. Así es, de esto no hay ninguna duda. Yo no tengo que tener ninguna duda. Yo no tengo que dejarme guiar por algún pensamiento extraño, una doctrina extraña, y hacerme ver que Jesús es un nombre pagano. Hay incluso, yo creo que he escuchado que hay unos que le dicen que Jesús viene de una palabra compuesta de G, chus, algo así, que significa caballo, que significa cerdo. Cristo reprenda al diablo. Estos son pensamientos, son cosas que quieren desviar nuestra fe de nuestro Señor. Entonces yo entiendo, para mí queda claro, para mí queda preciso. El nombre de mi Salvador es Jesús. Es Jesucristo. Amén. Bueno, sin más, a este punto voy a pasar a la siguiente diapositiva. Mi hermano José Luis Arteaga, amén, la paz de Dios sea con usted. Amén. Amén. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por eso este dato, decía, es muy importante ponerlo, porque en el texto anterior, o en el texto base que estábamos leyendo en este pasaje, en este tema, iniciábamos con Mateo 1:21. María tendrá un hijo y pondrá por nombre Jesús. Ahí tenemos la palabra, el nombre Jesús. Y el nombre significa Salvador. Para mí no hay ningún problema decirle a nuestro Salvador Jesús. Él es Jesús, Él es nuestro Salvador. Yo sé a quién me estoy refiriendo. Y Él nos salvará de nuestros pecados. Entonces, esto que tenemos ahorita en el monitor solo fue un dato de información para poder comprender lo que hoy tenemos como el nombre de Jesús. Y una vez más les digo, no es traducción, porque he escuchado muchos decir, los nombres no tienen traducción y debe pronunciarse como es Yeshua. Sí, no se tradujo, los nombres no tienen traducción, pero esta sí fue una transliteración. Se transliteró el nombre de Yeshua al lenguaje griego para poder que así los griegos pudieran escribir y pronunciar o leer el nombre del Salvador. Y de acuerdo a su lenguaje, esto fue lo más cercano que ellos pudieron tener, Jesús. Y en el latín, Jesús. El español original, Jesús. Y el español moderno, Jesús. Bueno, sigamos adelante. Amén, así es. Él sabe cuando decimos Jesús, nos estamos refiriendo a Él. Yo no me estoy refiriendo como aquellos que dicen Jesús es Zeus, no. Ni ellos saben lo que están diciendo, no saben ni la transliteración del griego, no conocen ni las letras griegas para poder mencionar algo que no tiene un sustento, no tiene una base. Y yo sé en quién he creído, yo sé a quién me estoy refiriendo. Bueno, vamos a pasar al siguiente versículo. Ya tengo en claro
Y queda muy claro para mí que decir Jesús, Él es mi Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 11, la Biblia, Dios habla hoy. Dice así: hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esta versión, Dios habla hoy, nos está hablando de un Salvador y el Mesías, que es el Señor. Bueno, aquí tenemos en este versículo el anuncio de los ángeles acerca del nacimiento del Salvador del mundo a unos pastores que estaban en el campo de noche pastoreando sus ovejas. La noche resplandeció, los ángeles anunciaron el nacimiento del Salvador y decía: hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. La palabra Salvador significa quien rescata, quien socorre, quien ayuda. Esta es la palabra Salvador. Salvador es quien nos va a ayudar, quien nos va a rescatar. Él es el que ha venido a rescatarnos, a sacarnos de ese fango de pecado en el cual nosotros estábamos sumergidos. Nació el Salvador del mundo, y dice ahí que es el Mesías. La Reina Valera, me parece, dice que es el Cristo. Son solamente palabras diferentes refiriéndose a lo mismo. Mesías, que viene del hebreo Meshiach, y Cristo, que viene del griego Christos, que significa, su significado tanto en el griego como en el hebreo, significa ungido. Ha nacido el Salvador, que es el ungido de Dios. Es el ungido de Dios. Él viene ungido con ese poder, Él viene ungido con esa autoridad, Él viene ungido con esta capacidad y esta facultad ¿de qué? De salvar al mundo del pecado. Así fue el anuncio de los ángeles hacia los pastores que estaban en Betlehem o en Belén. Ha nacido el Salvador, que es el Mesías, que es el Cristo, el Señor. Y esta noticia corrió por todos los lugares que ha nacido el Salvador, y esta noticia ha llegado a nuestros corazones, que ha venido al mundo el Salvador. Nosotros conocemos al Salvador del mundo, al Salvador de la humanidad, al Salvador de nuestras almas, y con toda claridad, con toda seguridad, puedo decir, Él se llama Jesús, Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, en el versículo anterior teníamos la noticia del ángel Gabriel para José, que le pusiera ese nombre. En el libro de Lucas, capítulo 2:11, tenemos ya el nacimiento de nuestro Salvador. Ha llegado esta buena noticia, ha traído paz al mundo, ha traído buena voluntad para con los hombres. Ha nacido nuestro Salvador. Los pastores corrieron a aquel lugar donde estaba el Señor Jesús, siendo un bebé envuelto en pañales. Corrieron y estaban ahí adorando al Salvador del mundo. Qué hermoso, hermano, fue aquel momento en que aquellos pastores pudieron contemplar a aquel Salvador siendo un bebé. A las primeras horas de su nacimiento, sus ojos pudieron contemplar al Salvador de nuestras almas. Hoy nosotros, con gozo en nuestro corazón, se llena de alegría el saber que en nuestra alma está el Salvador del mundo. En nuestro corazón está el Salvador del mundo. Veamos el siguiente texto. En Hechos capítulo 4, versículo 12, esta versión es Reina Valera contemporánea y dice de esta manera: en ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante en el cual podemos alcanzar salvación. En ninguno otro hay salud. Es un texto muy conocido.
En la Reina Valera que tenemos, la Reina Valera antigua, dice ninguno otro hay salud. La clase pasada hablábamos que la palabra salud es la misma traducción que se le da a la palabra salvación. En ninguno otro hay salud, en ninguno otro hay salvación. No hay salvación en nadie más, dice la Reina Valera, un nombre que ha sido dado a los hombres, un nombre que se ha revelado a la humanidad. Hay un nombre que se reveló a la humanidad, que se descubrió para las personas, y ese nombre que se nos reveló, que se nos dio a conocer, hoy lo sabemos. Él es Jesús, nuestro Salvador. No hay otro nombre, no hay ningún otro nombre debajo del cielo mediante en el cual nosotros podemos alcanzar la salvación. De esto estamos seguros. Usted y yo no vamos a tener la salvación en ningún otro nombre. No vamos a tener salvación en ningún otro ser, en ninguna otra persona, solamente a través del nombre de Jesucristo. Es muy importante que nuestros labios puedan pronunciar ese nombre. Es muy importante que a través de nuestra salvación el nombre de Jesucristo quede implícito, quede marcado en nuestros corazones, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual nosotros podemos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Conocemos ese nombre, se nos es revelado ese nombre, y ese nombre es Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Yo puedo entender esto, me gozo en esto, siento alegría en mi corazón, porque Dios nos ha revelado ese nombre, y ese nombre está en las Sagradas Escrituras. Así la Biblia nos enseña entonces que la salvación no la vamos a encontrar en nadie más, solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. La gloria a Dios. La paz de Dios, hermano Oscar. Bienvenido a esta clase en el día de hoy. La paz de Dios, hermano José Luis, y así cada uno de ustedes. Los que ya se están conectando, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Si de algo nosotros nos gozamos como cristianos, como creyentes, es que tenemos un Salvador. El siervo de Dios Juan el Bautista fue preparando el camino, presentó al Mesías, presentó al Salvador del mundo, y ya en acción, cuando viene el Salvador del mundo, ya cuando Él se presenta, nuestro Señor Jesucristo, desde antes de su nacimiento, en su desarrollo, y cuando Él empieza a oficiar su ministerio, nos da toda la claridad la Biblia, que no vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis otro Salvador, solamente Jesucristo. Jesucristo es su nombre, Jesús es el nombre de nuestro Salvador, en Él hemos creído, en Él confiamos, en Él mi alma toma fuerza, en Él mi alma toma aliento, y en Él me gozo, porque en Él he encontrado la salvación que mi alma buscaba. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva y estamos en Hechos, capítulo ahora 10, versículo 43. La versión Dios habla hoy dice: todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de los pecados. Todos los profetas habían hablado ya del Señor Jesús. Se estaba refiriendo lo que hoy nosotros tenemos en la Biblia como el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron de Él. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, Oseas, Zacarías, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Todos los profetas nos hablaron del Salvador del mundo. Presentaron a Israel el Salvador de nuestras almas. Los profetas se levantaban ante Israel y profetizaban que iba a venir el Salvador de nuestras almas, que iba a venir la consolación para nuestro corazón, que Israel tomara aliento porque
para ellos, para el pueblo venía el Salvador. Y cuando en el Nuevo Testamento nos habla que el Salvador nace, y ahora en el libro de los Hechos, los apóstoles testifican acerca del Salvador del mundo y anunciando que los profetas ya habían hablado de él, que las escrituras ya habían hablado del Señor Jesús, que las escrituras ya habían hablado del Salvador, que en el tiempo del Señor Jesús, en su periodo de su ministerio, estaba dando salvación a la humanidad, que en su muerte y la sangre que él derramó en la cruz, todos hemos sido perdonados a los que creemos en él. Por eso dice, los profetas habían hablado del Señor Jesús. Habían dicho que quienes creen, que quienes ponen su confianza, ponen toda su fe, no un conocimiento intelectual, sino toda su fe, su amor, su fe, su confianza de corazón en Jesucristo, reciben por medio de él perdón de pecados. Bien lo dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Necesitamos creer. Para poder obtener nuestra salvación, necesitamos creer en el Salvador. Y nosotros creemos en este Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador? Él se llama Jesús. Él es Jesucristo, nuestro Salvador. Creemos en él. Ahora, en la versión Reina Valera, aquí como que se movió el ajuste de las letras. Es lo que siempre nos pasa, no es el mismo cuadro que se forma en PowerPoint. En la proyección que tenemos aquí se mueve el margen. Pero la Reina Valera dice, de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por eso les decía, es muy importante conocer el nombre de nuestro Salvador. Es muy importante que se invoque el nombre sobre nosotros del Salvador. ¿Y sobre qué nombre fue invocado su vida? ¿En qué nombre fue invocado su bautismo? ¿En qué nombre fue invocado su Salvador para usted? Y decimos en el nombre de Jesucristo. Ya más adelante vamos a ver acerca del tema de la salvación en el bautismo. Bueno, ahorita entonces aquí tenemos estos versículos, y en el texto que estamos leyendo dice que los profetas nos habían anunciado acerca de Jesús. La Biblia, el Antiguo Testamento, de donde leamos la Escritura, de donde podamos leer desde el Génesis hasta Malaquías, que es el Antiguo Testamento, siempre nos va a anunciar proféticamente sobre la salvación, que la vamos a encontrar acerca del Mesías, acerca de Cristo o acerca de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes que leen las Escrituras, ustedes que escudriñan las Escrituras, dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna. Y dice, y ellas dan testimonio de mí. Los fariseos, lo que ellos tenían en ese tiempo era lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Ellos estaban leyendo el Antiguo Testamento, así lo que hoy nosotros conocemos. Estaban leyendo, conocían las profecías, sabían que iba a venir un Mesías, sabían que iba a venir un ungido, el Salvador, que iba a venir Cristo a rescatar nuestras almas. Y cuando el Salvador se presenta en el mundo, no lo pudieron identificar. Su vista estaba nublada, su vista estaba opacada, no pudieron contemplar al que ellos todos los días estaban leyendo las Escrituras, no podían ver con claridad que lo que ellos estaban leyendo ya lo tenían en cuerpo presente. Lo que ellos leían en sombra, el cuerpo ya estaba presente, no lo pudieron identificar.
leyendo las Escrituras todos los días, enseñándoles, se convirtieron en maestros de las Escrituras, interpretaban las Escrituras, pero cuando tenían al Salvador, cuando tenían a Jesús enfrente de ellos, su vista estaba nublada. No lo pudieron contemplar, no lo pudieron ver, no lo recibieron, lo rechazaron, lo juzgaron y pidieron que se crucificara. Bueno, aún en todo eso ellos estaban cumpliendo algo proféticamente a lo que también el profeta Isaías estaba diciendo en el capítulo 53, que iba a ser colgado en un madero, que iba el castigo de nuestra paz sobre él y que por su llaga nosotros íbamos a ser curados y que por su sangre nosotros íbamos a ser perdonados. Ellos sin saber estaban también cumpliendo algo proféticamente, pero aquí el hecho es de que lo que ellos estaban leyendo continuamente, al tenerlo ahora presente, no lo pudieron identificar. Y el Señor Jesús no estaba halagando de que ellos leían las Escrituras, tampoco les estaba enseñando que lean las Escrituras, porque ese texto a veces nosotros lo aplicamos a que el Señor Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Pero lo que el Señor ocupó esa frase, o Él estaba diciendo estas palabras, porque les estaba diciendo, ustedes que leen las Escrituras todos los días, y que están viendo que ahí está la vida eterna, que ahí está su salvación, no me han aceptado. Yo soy el Salvador. Ellas son las que dan testimonio de mí, les está diciendo. Las Escrituras están dando testimonio de mí. Los profetas habían dado testimonio, habían profetizado. Aquí los apóstoles o el apóstol está testificando de Jesús, que los profetas hablaban de Jesús, que los fariseos estaban leyendo continuamente las profecías y cuando se ha cumplido esa profecía, no la pudieron distinguir, no la pudieron contemplar. Rechazaron al Salvador del mundo y no creyeron en Él. Bueno, nosotros, por gracia de Dios, por amor de su nombre, hemos conocido a nuestro Salvador. Hemos conocido al Salvador de nuestras almas. Hemos creído en Él. Creemos en Él. Estamos firmemente parados y sabemos en quién hemos creído. Creemos en Jesucristo, el Salvador de nuestras almas. Creemos en Él y recibimos por medio de Jesucristo perdón de nuestros pecados. Yo he aceptado el sacrificio del Señor. Yo sabía que yo merecía morir en ese lugar. Yo necesitaba ser condenado a causa de mi pecado, pero alguien se entregó por mí y este fue Jesucristo. Por amor de su nombre, yo soy salvo. Por amor de nuestro Señor hemos alcanzado salvación. Por su sangre preciosa hemos sido redimidos de nuestros pecados. Amén, así es. Pues a Cristo sea toda la gloria. Creemos en nuestro Señor Jesús. Permanezcamos firmes en Él. Hermanos, así como mi hermano Miguel Ángel, mi hermano Javier, mi hermano José Luis, mi hermana Marisela, hermano Oscar, hermana Perla, hermana Sandra, firmes en el conocimiento de la palabra. Leemos la palabra y sabemos que la palabra nos ilustra, nos muestra, nos presenta, nos enseña al Salvador de nuestras almas. Él es Jesús de Nazaret. Él es mi amado, Él es mi Salvador. Tengo toda la plena confianza que Jesucristo es mi Salvador. Y así es, cada uno de nosotros tenemos esta misma confianza. Tenemos esta misma fe en el Señor Jesús.
Juan el Bautista fue preparando el camino, presentó al Salvador del mundo, llega el Salvador del mundo, se hace presente, los apóstoles testifican de él y anuncian que los profetas ya habían hablado de Jesús y que necesitamos creer en él. Esto es lo que Felipe le dijo al eunuco: necesitas creer en Jesús. Y el hombre dijo: creo en él, creo en Jesús, y ahí agua que me impide que yo sea bautizado. Necesitamos creer únicamente en Jesucristo. Y en Jesucristo tenemos la salvación. En Jesús, en el nombre de Jesús, está implícito el Salvador. Ahí está el significado, el Salvador. Necesitamos un Salvador. Necesitábamos a alguien que rescatara nuestra vida del hoyo. Necesitábamos que alguien nos sacara del fango de pecado, ese fango que entre más nos movíamos, más nos hundíamos. Pensábamos que nuestra fuerza era suficiente y no podíamos salir. Pensábamos que la ayuda podía venir de la familia, de una persona, de alguien, de nuestra capacidad, de nuestras fuerzas, y nunca podíamos salir del fango de maldad, del vicio, del error, del pecado. Más queríamos hacer y más nos hundíamos. Pero un día levantamos la vista al cielo, levantamos la vista al que socorre nuestras almas, al que viene a ayudarnos, al que viene a salvarnos. Levantamos nuestra vista, levantamos nuestra mano y Él nos rescató de ese hoyo, de ese fango de pecado. Y hoy, como dice la Escritura, estamos sentados con los príncipes de su pueblo. Somos parte de este pueblo de Dios. Somos parte del pueblo elegido de Dios por medio de la salvación que hemos obtenido a través de Jesucristo. Este es el tema de hoy, hermanos, que con claridad estos 3 versículos que pudimos haber leído, 4 versículos que pudimos haber leído, queda muy claro en el estudio de hoy. Nuestro Salvador se llama Jesús. Y Jesús no es la traducción del nombre de Yeshua. Jesús viene de la transliteración. Es una transliteración que los griegos no podían escribir, que los griegos no se podía tener esta palabra en su lenguaje y la tuvieron que transliterar. Lo que hoy tenemos, el nombre de Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Pronúncielo con confianza, pronúncielo con toda libertad. ¿Quién es nuestro Salvador? Se llama Jesucristo. Pues en el nombre del Señor Jesús, doy gracias a Dios por el día que hoy el Señor nos permitió esta clase, reunirnos. Gracias a Dios por su amor inefable y por esta salvación que hemos obtenido en su precioso nombre. Yo quiero despedirme hoy en este día de ustedes y desear para ustedes que mi Señor Jesucristo les bendiga, que Dios les guarde. Gracias a Dios nos ha permitido estar aquí y así tomar estos estudios en este seminario. Y gracias a Dios bendecimos también la vida del siervo de Dios, el hermano Alberto Esparza, que siempre con la intención de que el pueblo se enriquezca con la palabra de Dios, y abre esta plataforma, abre este espacio para que podamos estar en contacto y juntos aprendiendo la palabra de Dios. Bueno, hermanos, yo quiero decirles a cada uno de ustedes, el Señor Jesucristo les bendiga, mi Señor Jesucristo les guarde. Gracia y paz de Dios sea con todos ustedes.